Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestro interés en este programa de becas de lectores español en Estados Unidos con Fulbright. Estamos aquí Marta Jiménez y yo misma, Victoria. Las dos trabajamos en la comisión Fulbright aquí en Madrid. Y bueno, Marta además es antigua becaria de este programa, con lo cual os puede contar mucho más de realmente lo que os va a contar, lo va a decir de primerísima mano, porque Ujú. tuvo esa experiencia hace 3 años ahora, ¿no, Marta? Sí, en 2022-23. Sí. Bueno, a ver, esta sesión está programada como un webinar, lo cual quiere decir que nos podéis ver y escuchar a nosotras, pero vosotros solo os podéis comunicar a través del chat o del cajetín de preguntas y respuestas. Es mejor que utilicéis el cajetín de preguntas y respuestas, que así lo tenemos todo en un mismo sitio. Vamos a hacer la presentación institucional primero y una vez que terminemos abriremos el turno de preguntas y respuestas e intentaremos resolver todas vuestras dudas. Entonces, además estamos grabando la sesión, de manera que si alguien tiene que irse un poco antes, luego a partir de mañana o de pasado estará colgado en nuestra página web www.fulbright.es en la pantalla resumen de esta convocatoria, con lo cual podéis repasar o ver la parte que no hayáis podido ver antes. Entonces, empezamos con una pequeña descripción del programa Fulbright en el mundo. Si me deja pasar, ya. Comentaros que el programa se creó en 1946 por iniciativa del senador J. William Fulbright, que por eso lleva su nombre el programa y por eso se escribe con una sola L, no con dos Ls, por favor, ¿vale? Y realmente lo que el senador se le ocurrió fue emplear la deuda de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos por la ayuda que les habían concedido ante la guerra, y en lugar de pedir que devolvieran ese dinero, que lo invirtieran en intercambios culturales, educativos y científicos, inicialmente entre Estados Unidos y estos países victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Luego esto se ha ido ampliando y en este momento participa ya 160 países del mundo, o sea, prácticamente todo el mundo, y en aquellos países en los que el país que no es Estados Unidos, en nuestro caso España, colabora muy activamente con el programa y pone muchos fondos, existen comisiones binacionales como la que trabajamos Marta y yo. Entonces, durante estos años, ya más de 75, el programa ha ido creciendo exponencialmente y, como veréis, tenemos una cantidad enorme de becarios, lo cual es un potencial de networking muy, muy fuerte, y además becarios con unas trayectorias profesionales muy llamativas que les han llevado a conseguir realmente premios o una culminación de su carrera muy importante. Esto, por una parte, es un motivo de orgullo para todos nosotros, por supuesto. También a veces es un hándicap, porque hay mucha gente que piensa que es demasiado competitivo, demasiado elitista, ¿vale? Nosotros siempre decimos que cuando estas personas consiguieron la beca Fulbright no eran premio Nobel, ni jefes de Estado, ni de gobierno, ni nada por el estilo. Eran personas jóvenes como vosotros, con ganas de aprender, con ganas de crecer personal y profesionalmente, y que vieron en la beca una oportunidad de hacerlo. Entonces, si no pedís la beca, no la vais a conseguir. Si la pedís, a lo mejor la conseguís. Entonces, no os pongáis el no vosotros por delante e intentadlo. En cuanto al programa en España, lleva unos poquitos años menos, pero vamos, ya casi 60 y casi 70 ya. En 1958 empezó el programa. Y en todos estos años hemos tenido más de 6.000 becarios españoles que han ido a enseñar, investigar o impartir, o estudiar, investigar o dar clase en Estados Unidos, como sería vuestro caso, y más de 4.000 becarios estadounidenses que han venido a hacer lo propio en España. La comisión, digamos, es el único programa, Fulbright es el único programa que es oficial, avalado por los dos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos. Nosotros aquí en la comisión dependemos del gobierno de Estados Unidos, representado por la Embajada de Estados Unidos en España, y del gobierno de España, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Entonces, cada año convocamos unos 15, 17 programas diferentes para españoles que quieren ir a Estados Unidos. En total, unas 130 becas y unas 200 para estadounidenses en este momento.
Siempre comentamos que nos gusta decir que Fulbright es más que una beca, precisamente porque la idea del senador Fulbright no era dar becas, era crear intercambios para que las personas, los ciudadanos de cada país, pudieran conocer a los ciudadanos del otro país que visitaban y así comprender por qué las cosas se pueden hacer bien de muy diferentes maneras. Es decir, la idea era mejorar las relaciones entre las naciones a través de los intercambios de personas. Porque una persona que ha pasado una temporada en Estados Unidos, en el caso de los españoles, en nuestro caso, o en España, en caso de estadounidenses que vienen, comprenden mucho mejor al otro país y cómo piensan, cómo enfocan los temas, y todo esto ayuda a comprender y a no descalificar directamente lo que se hace en el otro país. Gracias a eso, hace ya 11 años nos dio el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional, al programa Fulbright a nivel global, de lo que nos sentimos muy orgullosos. ¿Por qué decimos que somos más que una beca? Porque no solo nos dedicamos a dar el dinero y se acabó, sino que estamos muy pendientes de los becarios. ¿Vale? Pero bueno, empezando por el prestigio. El prestigio en España, Fulbright es conocido, pero en Estados Unidos es realmente el buque insignia de los intercambios. Entonces, todos los becarios comentan que una vez que estás allí y dices que eres Fulbright, que realmente se te abren muchas puertas, muchas más que si dices simplemente soy Victoria Ruiz, estudiante española. Entonces, esto es una gran ayuda pues, a la hora también de hacer contactos allí, de conseguir colaboraciones, etcétera. Luego, desde el primer momento que os damos cosa que se os concede la beca, se os va a poner una persona de contacto en la comisión, que en este caso seríamos Marta y yo, que os vamos a ir acompañando en todo el proceso hasta que llegáis a Estados Unidos. ¿Vale? Os vamos a diciendo todo lo que hay que hacer en cada momento, cómo hay que hacerlo, con qué fecha límite, de manera que, aunque sí que vais a tener que trabajar, porque el trabajo tenéis que hacerlo vosotros, pero vais a tener la tranquilidad de saber que no se os está quedando nada en el tintero, que no os estáis olvidando de nada, ¿vale? Esto es bastante importante. Desde que conseguís la beca, si se os concede la beca, vais a tener que hacer un expediente en inglés, que es el que trasladamos a Estados Unidos, para que nuestra agencia colaboradora allí, el Institute of International Education o IIE, lo presente a las universidades que participan en este programa. Esto es lo que llamamos el proceso de AIMS, de ranking, que es Applicant Institution Matching System, ¿vale? O sea, el IIE se ocupa de emparejar a los solicitantes con las instituciones, viendo cuáles son vuestros perfiles, cuáles son los intereses y las necesidades de las universidades y cuáles encajan mejor. Entonces, esto es un proceso que lleva, pues desde que concedemos la beca a mediados de noviembre, más o menos, hasta marzo, abril, mayo, más o menos. Hay que tener paciencia en el proceso. A partir de mayo empezamos a trabajar con vosotros en la documentación de beca, en la documentación de visados, y en junio, julio hay unas jornadas presenciales en Madrid de orientación presalida en las que reunimos a todos los becarios Fulbright, estudiantes españoles que van el siguiente año a Estados Unidos, lo cual es una primera oportunidad fantástica de hacer networking, de conocer a las personas que tienen intereses comunes a los vuestros, que van a estar en vuestra misma área geográfica o en la otra punta de Estados Unidos para que podáis ir a visitarles. Y también, por supuesto, os damos un montón de información burocrática, administrativa, de aspectos culturales, de aspectos educativos en Estados Unidos, para que lleguéis a Estados Unidos muy bien preparados. Y en conjunción con las jornadas, organizamos una sesión de grupo para que solicitéis el visado. De nuevo, el proceso de toda la documentación del visado tienes que presentar vosotros, pero el hecho de ir dentro del grupo Fulbright, pues le quita muchísimo nervio a un trámite que suele crear bastante ansiedad. Entonces, luego ya, una vez pasadas estas preparaciones en España, desde el IIE, en conjunción con una universidad de Estados Unidos, organiza una orientación virtual que es complementaria a la que os damos en España, que está más centrada ya en aspectos educativos y de enseñanza, de docencia en Estados Unidos, para que vayáis bien preparados en este aspecto.
Durante la estancia allí va a haber una comunidad FLTA muy fuerte porque hay becarios, digamos, lectores de muchísimos países, muchísimas lenguas, que os van a dar una sensación de pertenencia al programa muy, muy fuerte. Y no solo FLTA realmente, porque también vas a tener contacto con todos los Fulbrighters de todo el mundo que puedan estar en Estados Unidos el mismo año que vosotros, con lo cual tenéis una red de apoyo muy fuerte. Esta red de apoyo, digamos, de gente que está en esta misma situación, más la red de apoyo institucional del IAI, nuestra agencia colaboradora, que os va a apoyar, igual que Marta y yo os apoyamos mientras estáis en España y seguimos apoyándoos mientras estéis en Estados Unidos, pero por el tema de la diferencia horaria y que hay una serie de trámites que conocen ellos mejor, pues tenéis también el apoyo del IAI. ¿Vale? Y luego además también existen en Estados Unidos lo que llaman los Fulbright Chapters, que son organizaciones de antiguos becarios estadounidenses que a su regreso a Estados Unidos, después de su estancia Fulbright en cualquier parte del mundo, se reúnen por área geográfica para mantener el contacto y, entre otras cosas, dar apoyo a los becarios Fulbright de todo el mundo que están en su área geográfica. Organizan temas culturales, educativos, sociales, turísticos, de todo, que es una buena forma de conocer y de integraros con personas de Estados Unidos, ¿no? Y luego, después de la beca, pues por supuesto, tenéis también una serie, dos organizaciones presenciales de antiguos alumnos aquí en España y otras tantas online si queréis mantener el contacto. Entrando ya en concreto en el programa FLTA o Foreign Language Teaching Assistant. Es un programa que lleva funcionando más de 25 años, tiene mucha soledad y yo llevo prácticamente esos, sí, prácticamente los mismos años ocupándome de él en la comisión y la verdad es que es uno de los programas más bonitos que tenemos porque brinda la oportunidad de conocer la América real. ¿Vale? Mucha la gente que va a estudiar allí un máster o un doctorado, pues van a California o a la costa este, a Nueva York, Boston, tal, mientras que los colleges y universidades que participan en este programa suelen ser más pequeños y están en zonas no tan urbanas, no tan conocidas, con lo cual es una oportunidad fantástica de conocer de primera mano la realidad estadounidense en sitios más pequeños. Como os decía, el programa lleva a lectores nativos de más de 50 idiomas a universidades y colleges en Estados Unidos, con lo cual es muy posible que en la institución de destino que os toque haya lectores de otros países, lo cual también os da la oportunidad de conocer otras culturas, no solo la estadounidense. Durante todo este año, es un curso académico que estáis allí, vais a tener la oportunidad de desarrollar vuestras habilidades, sobre todo docentes, también como estudiantes, porque también vais a tener que estudiar, luego lo veremos, ¿vale? Pero vais a poder desarrollar mucho todo lo que habéis aprendido en teoría en vuestros estudios y además conocer una experiencia cultural muy enriquecedora. Nosotros, como decía, llevamos participando en este programa de lectores desde hace muchísimo, desde que se creó y todos los años abrimos entre 10, 13 plazas más o menos, dependiendo de lo que vemos bueno, que podemos tener capacidad de situar en buenos centros en Estados Unidos. Y ya veréis que, aunque todos estos lectores de otros países que van simplemente con la dotación de la universidad de destino, la institución de destino, Fulbright España siempre ha contribuido con una dotación adicional para que tengáis un poquito más de dinero a la hora de viajar o de moveros o de hacer actividades más allá de las académicas o docentes. Entonces, ¿qué obtienes como FLTA? Realmente, ¿qué os da, qué os proporciona este programa? Lo primero, la experiencia como lector de español en Estados Unidos, lo cual es una oportunidad fantástica de estar estudiando, de estar enseñando a nivel universitario durante un curso académico. También la experiencia, por supuesto, de vivir en Estados Unidos con todo lo que ello conlleva. Como os decía, como también vais con un visado de estudiante, no sois realmente profesores, sois
una cosa intermedia entre profesores y estudiantes, también vas a tener formación académica. Tienes que matricularos en un par de cursos, luego Marta lo va a explicar mejor, en la Universidad de Destino. Esto también es muy interesante porque como la mayoría de las clases son a nivel de grado, no de posgrado, os permite coger asignaturas que a lo mejor en otro caso no cogeríais y que son muy interesantes. Dos de ellas tienen que ser sobre estudios americanos, lo cual es muy amplio porque puede incorporarse, puede referirse a historia, literatura, a lengua, digamos, sobre todo más literatura, o a cualquier tipo de aspecto que tenga relación con la cultura estadounidense. Cuando estáis allí vais a tener una asignación mensual, el alojamiento y la manutención que proporcionan las instituciones de destino, más la ayuda que proporciona la comisión y el seguro médico ASPE que lo proporciona el programa Fulbright para todos los becarios de todo el mundo que están allí. Y luego, por supuesto, os da el acceso a pertenecer a la comunidad Fulbright, que como os digo, os puede reportar muchísimos beneficios si mantenéis el contacto para conocer a personas que estén en el ámbito de educación, que hay muchísimas. Y al terminar, por supuesto, conseguís el diploma de haber sido becarios Fulbright. En cuanto a lo que se espera de vosotros durante el año académico, vais a tener que trabajar un máximo de 20 horas semanales durante el curso académico como lectores. ¿Vale? Esto significa que podéis hacer desde llevar tutorías de grupos de conversación, monitorizar las actividades de los laboratorios de idiomas, ser profesores de grupos de estudio, coordinadores de actividades extracurriculares. Hay algunos casos en los que también se os pedirá que seáis completamente profesores, a lo mejor en grupos reducidos, pero que lleváis la clase vosotros. Por eso os digo que todos los años tenemos perfiles muy distintos de candidatos al electorado. Hay personas que acaban de terminar la carrera, que tienen poca experiencia, mientras que hay otras que a lo mejor tienen ya 3 o 4 años de experiencia. Entonces, dependiendo de la necesidad de la institución de destino, que estén buscando a una persona que tenga capacidad para enseñar realmente a cargo de una clase o que al contrario tenga menos experiencia y sea mejor que se dedique pues, a grupos de conversación o actividades extracurriculares, esto es lo que hace el proceso de emparejamiento. Aparte, como os decía, tenéis que cursar entre 2 y 4 asignaturas, o sea, 1 o 2 por semestre, como alumnos. Podéis cogerlas con créditos. Lo que pasa es que, como os decía, la mayoría de las instituciones son lo que se llaman colleges, es verdad, es decir, que no tienen estudios de posgrado, con lo cual, como todos vosotros tenéis ya la carrera terminada, no os van a aportar créditos que os sean de utilidad. Entonces podéis hacerlo como oyente, que siempre es más relajado. Y luego tenéis que bueno, asistir a las orientaciones Fulbright, que eso más que una obligación es realmente algo que os puede aportar mucho. En cuanto a requisitos para solicitar la beca, es imprescindible tener la nacionalidad española. Esto es un principio de Fulbright porque, como os decía, son programas binacionales. El nuestro es entre España y Estados Unidos, entonces solo podemos aceptar a estadounidenses que vengan a España y mandar a españoles a Estados Unidos. ¿Vale? Aparte, es imprescindible no tener la nacionalidad estadounidense o derecho a obtenerla por nacimiento, filiación o matrimonio, ¿vale? Porque el programa Fulbright busca dar la oportunidad de conocer Estados Unidos a personas que no lo tengan fácil de otra manera, ¿vale? Y si tenéis la nacionalidad o posibilidad de conseguirla, pues no tiene mucho sentido. Tenéis que tener la titulación superior, o sea, tenéis que haber terminado un grado entre junio de 2019 y octubre de 2025. O sea, como muy tarde tienes que estar a punto de terminarla. Y idealmente en un área relacionada con la enseñanza, la educación, la enseñanza de idiomas, ¿vale? Pero no es imprescindible. Es decir, si tenéis un grado en enseñanza, idiomas, educación, no necesitáis tener experiencia docente. Sin embargo, si tenéis un grado en cualquier otra disciplina que no esté tan relacionada con la educación, bueno, también están las filologías en esto, ¿vale?
podéis también acceder, pero ahí sí que os vamos a pedir que contéis con experiencia docente de algún tipo. Siempre en ámbitos formales, o sea, las clases particulares no cuentan. También es imprescindible que tengáis un buen nivel de inglés, el TOEFL, el Internet Based Test con un mínimo de 90 o el Essentials con un mínimo de 9, el IELTS, siempre la versión académica del IELTS con un mínimo de 6,5 o el Duolingo con un mínimo de 110. Todos estos exámenes, la fecha de validez no puede ser anterior al 1 de septiembre de 2023, ¿vale? Porque tienen un máximo de 2 años de validez. Luego ya caducan. Si no tenéis hecho ningún examen de inglés, os sugerimos que hagáis el Duolingo, porque es el más sencillo en cuanto a medios técnicos, lo podéis hacer desde vuestra casa con mucha facilidad y es infinitamente más barato que el TOEFL o que el IELTS, ¿vale? Es posible que si luego conseguís la beca, tengáis que hacer el TOEFL, porque hay algunas universidades que no aceptan el Duolingo, pero en este caso desde el programa Fulbright os proporcionaríamos un voucher para hacer el TOEFL de manera gratuita. En cuanto a características vuestras, a ver, teniendo en cuenta que vais a integraros en una comunidad docente en Estados Unidos, en un college o universidad de tamaño pequeño, que os van a proporcionar ellos el alojamiento, con lo cual es importante que tengáis capacidad de adaptación, que seáis personas adaptables, flexibles, que sepáis aceptar lo que se os ofrece, sacarle partido, ¿vale? Porque no es una beca en la que tú puedas elegir dónde vas a vivir, no. La universidad os va a proporcionar un alojamiento que puede ser la casa de idiomas, la que compartáis con otros lectores de cualquier parte del mundo, ¿vale? O una habitación en un dorm, o sea, en un colegio mayor, digamos, ¿eh? Siempre vais a tener vuestra habitación para vosotros, por supuesto, pero normal es compartir el resto de instalaciones de la casa, sobre todo las zonas comunes como la cocina, el salón, el comedor, con más personas, ¿vale? Entonces es importante tener esta flexibilidad y capacidad de adaptación. Y, por supuesto, también para colaborar con el Departamento de Español al que os vayáis a incorporar en la institución de destino y estar dispuestos a realizar las tareas que se os encomienden. En cuanto a documentación necesaria para solicitar la beca, no es mucha realmente. Tenéis que aportar el DNI o pasaporte, mejor el DNI, una fotografía reciente, tamaño carné, el expediente académico del grado, si tenéis un máster también, por supuesto, ¿vale? Pero con el grado es suficiente. El título del grado o el justificante de haberlo solicitado. O sea, si estáis terminando ahora el grado o lo terminasteis el año pasado, pero todavía no tenéis el título, nos basta con que presentéis el justificante de haberlo solicitado. Porque somos conscientes de que muchas universidades tardan bastante en expedir los títulos de grado. Luego, los resultados de exámenes de inglés, como hemos comentado, TOEFL, IELTS o Duolingo. Un currículum vitae en español, 3 cartas de referencia. Esto es muy importante que busquéis a personas que realmente os conozcan y que puedan hablar de vosotros y que estén dispuestos a hacer unas cartas. A ver, no hace falta que escriban un testamento, ¿vale? Pero tampoco escriban un párrafo, porque las cartas de referencia realmente en el proceso de selección son importantes, pero en el proceso de conseguir plaza en Estados Unidos son fundamentales. En Estados Unidos se da mucha importancia a las cartas de referencia. Entonces es muy importante que realmente escojáis a personas que sepan, o sea, que sepan de vosotros, que sepan lo que vais a hacer y que estén dispuestos a hacer una buena carta de referencia. Es importante que os sentéis con ellos, que les expliquéis lo que vais a hacer, ¿sí? Porque es que a veces recibimos cartas de gente, no, es que fulanito tiene mucho interés en estudiar en China. Digo, vale, pues entonces no está usted dándome una referencia para una persona que quiere enseñar español en Estados Unidos, ¿vale? Os podéis reír, pero nos ha pasado. Entonces, que sepan lo que vais a hacer y cómo queréis hacerlo. Las cartas pueden ser en español, no hay ningún problema. Es mejor una buena carta en español que una carta mediocre en inglés. Si conocéis a alguien que la pueda hacer en inglés y además escribirla bien, pues fantástico, bien sobre hojuelas, ¿vale? Pero si no, que la hagan en español.
Las cartas son confidenciales, con lo cual lo que tenéis que hacer vosotros en la solicitud es poner el nombre y la dirección de correo electrónico de las personas que os las van a hacer. Y una vez que entregáis la solicitud, el sistema automáticamente manda la petición con el impreso de la carta a los referenciantes, ¿vale? Podéis, en las preguntas frecuentes que están en la web colgadas, podéis entrar a ver un ejemplo del impreso que van a recibir. Y luego, opcional, si tenéis la acreditación pedagógica, un máster en formación de profesorado, en L o similar, por supuesto, o sea, todo lo que sea que pueda aportar a vuestra formación o a dar o a hacer más completa vuestra solicitud, incluirlo, ¿vale? No es imprescindible, pero siempre, siempre ayuda. Y con esto le paso la palabra a Marta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y como ha dicho Victoria, yo soy Marta y junto con ella trabajo en el programa de lectores de español que van a ir a Estados Unidos en el próximo curso académico. Como también ha dicho Victoria, yo fui lectora en el 2022-2023 y me hace muchísima ilusión poder ayudaros en todo este proceso porque la verdad que es una experiencia muy bonita, es un programa muy enriquecedor y que sin duda merece la pena. Como veis en esta diapositiva, os voy a hablar sobre los momentos clave en el proceso de solicitud y selección, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como ya sabréis, la solicitud electrónica está abierta ahora mismo y estará abierta hasta el martes 14 de octubre hasta las 23:59 hora peninsular, ¿vale? Esto es muy importante porque pasada esta hora no aceptaremos ninguna solicitud. Em, Algo a tener en cuenta es que si la solicitud electrónica está completa el día 14, tenéis 10 días extra, ¿vale? Sería hasta el viernes 24 para añadir toda la documentación que a lo mejor os haya faltado, ¿vale? Por otro lado, algo a tener en cuenta es que una vez que las fechas estén cerradas, ¿vale? Haremos un repaso de todas las solicitudes en nuestra comisión para verificar, perdón, que cumplís todos los requisitos, que las solicitudes están completas, bien trabajadas y hacemos una preselección, ¿vale? Entonces, el siguiente paso en este proceso corresponde a notificar a los preseleccionados y estos preseleccionados pasarían a la entrevista personal que tiene lugar en Madrid el lunes 17 de noviembre, ¿vale? Es muy importante que sepáis que la asistencia a esta entrevista personal es obligatoria y no presentarse implica que os habéis retirado del proceso. Una vez más o menos la semana después o 2 semanas después de esta entrevista, notificaremos a los candidatos seleccionados y también a los suplentes, ¿vale? Se me ha olvidado decir que también avisaremos a las personas que no han sido seleccionadas, ¿vale? Algo... Uy, perdón, ¿qué pasa? Ah, no, vale. Em, entonces, es importante que sepáis que por último, la notificación de la concesión de la beca será, em, perdón, porque me, perdona, me he liado por completo. Vale. Por último, al final la notificación de la concesión de la beca es lo que ocurriría, ¿vale? Una vez que os avisamos si sois seleccionados o no, y entonces estaremos en contacto con vosotros para los primeros pasos y trasladar vuestro expediente a Estados Unidos, ¿vale? Vuestros expedientes en inglés. En la siguiente diapositiva estáis viendo, tenéis un pantallazo de lo que es nuestra página web, que si no habéis tenido la oportunidad de consultarla, os aconsejo que lo hagáis porque viene toda la información detallada sobre todos nuestros programas, ¿vale? Incluso en la parte superior derecha tenemos un apartado que es contactar con nosotros y ahí podéis rellenar un formulario en el que nos podéis hacer todas las preguntas que tengáis y os ayudaremos en todo lo que esté en nuestras manos. Entonces, si le hacéis clic en Becas para Españoles, Lectorados de Español,
tendréis acceso a la convocatoria que está actualmente abierta. Es importante que tengáis en cuenta que aquí aparece un breve resumen de la convocatoria, ¿vale? Una vez hagáis clic, tendréis acceso a un apartado de impresos en el que os podréis descargar toda la convocatoria y ahí tenéis todos los detalles que tenéis que tener en cuenta a la hora de querer solicitarla, ¿vale? También en esta página web tenéis recursos muy útiles, como por ejemplo en la parte superior tenéis acceso a nuestras redes sociales, aunque no se ven en esta diapositiva, pero podéis, en esas redes sociales nosotros compartimos experiencias de becarios actuales, nuestro blog, eventos, ¿vale? Entonces esto es algo que sí que os puede dar muchas ideas y realmente os puede ayudar en el proceso, ¿vale? Em, vale, pasando a la siguiente diapositiva es cuando hacéis clic en la convocatoria de lectores de español, ¿vale? Es lo que os he mencionado previamente, de que tenéis acceso a toda la información como objetivos, requisitos, documentación imprescindible, la dotación económica, ¿vale? Y luego también está el apartado que os he comentado en el que aparecen los impresos disponibles. Ahí tenéis la convocatoria completa, tenéis el documento de preguntas frecuentes, que sí que os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene preguntas muy interesantes que quizás alguna de ellas ni os hayáis planteado y están bastante bien y son bastante útiles. Y también tenéis acceso a la grabación de esta sesión informativa, ¿vale? También, por último, al final de la página tenéis acceso a la solicitud electrónica. Podéis hacer clic ahí, podéis ir trabajando con la sesión electrónica, perdón, con la solicitud electrónica que es un poco larga y así podéis ir revisándolo y para que no haya ningún problema a la hora de presentar vuestra candidatura, ¿vale? Porque recordad que el martes 14 de octubre a las 23:59 en punto la convocatoria cierra, ¿vale? Em, Yendo a la siguiente diapositiva, os voy a hablar un poco sobre la solicitud de FLTAs, ¿vale? Me voy a parar en 3 puntos clave que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestra solicitud. Entonces, la primera sería la prueba de inglés. Como ha comentado Victoria, vosotros podéis acreditar vuestro nivel de inglés a través de 3 exámenes oficiales, que son el TOEFL, el IELTS y el Duolingo, ¿vale? Estos exámenes es importante que sepáis que tienen una fecha de validez de 2 años y para esta convocatoria se aceptarían a partir del 1 de noviembre del 23. Entonces, con los resultados de esta prueba, lo que tenéis que demostrar es que tenéis una competencia suficiente del idioma, en este caso del inglés, que os permita encajar bien en la institución de destino, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema a la hora de comunicarnos con vuestros compañeros de departamento, con los alumnos y para que no sea una experiencia tediosa ni difícil y os podáis desenvolver y manejaros bien, ¿vale? Obviamente vais a mejorar vuestro nivel de inglés allí al 100% porque vais a estar en un momento de inmersión total, pero vuestro nivel inicial no puede ser un hándicap para que os vaya mal al principio de incorporaros, ¿vale? Para que se os facilite vuestra estancia. Luego, en segundo lugar, sería el proyecto que ha mencionado Victoria. Esta parte es muy importante, ¿vale? Y os invitamos a que le dediquéis tiempo para pensarlo y redactarlo correctamente. En vuestro proyecto es importante que se transmita vuestra motivación y lo que os hace diferente, es decir, vuestro factor diferencial ante el resto de los candidatos. Nosotros, en cierto modo, os vamos a conocer sobre el papel y entonces necesitamos que nos transmitáis cómo sois, que nos contéis vuestras experiencias profesionales y personales y que nos transmitáis, ¿no? Entonces, por un lado, lo más importante que este proyecto debe llevar sería un componente profesional, ¿vale? De enseñanza de idiomas y por otro también sería que transmita vuestra personalidad e intereses. Entonces, como he dicho previamente, os recomiendo que lo redactéis
con muchísima atención, con muchísimo cariño, porque de él va a depender en buena medida vuestro paso a la entrevista presencial, ¿vale? Que como os he dicho es presencial en Madrid, en nuestra comisión. En cuanto a la extensión, debe tener entre unas 350 a 500 palabras y no importa que os extendáis un poco más, ¿vale? Los proyectos, lo que sí hay que tener en cuenta es que los proyectos de menos de 350 palabras sí que quedarán descartados porque demuestran un poco falta de interés, ¿vale? Y por último, también Victoria ha comentado, ha hecho referencia a las cartas de referencia, ¿no? Entonces, esta tercera parte es muy importante para vuestra solicitud. Em, Quizás estoy repitiendo un poco lo que ha contado Victoria, pero es muy importante que estas cartas estén bien hechas, que se note que la persona que os la está haciendo os conoce, ¿vale? Y bueno, pues si pueden ser en inglés, fantástico, pero si están escritas en español, no hay ningún problema. Al final, lo más importante es lo que ya os he dicho, es que transmitan las razones por las que vuestro referenciador piensa que os merecéis la beca, ¿vale? Entonces tenéis que pensar muy bien quiénes van a ser estas tres personas y que se tomen el tiempo necesario para poder escribir una buena carta, ¿vale? También las cartas son confidenciales, entonces en la solicitud únicamente tenéis que indicar su nombre completo junto con el email y esas personas recibirán un correo electrónico con las instrucciones y donde deberán adjuntar las cartas y demás, ¿vale? Vale, entonces, pasando a la siguiente diapositiva, una vez seleccionados, ¿vale? Comenzaría el proceso de vuestra candidatura, ¿vale? En primer lugar, tendremos la preparación de vuestro expediente en inglés para las universidades y colleges de Estados Unidos. La solicitud que hacéis las compartimos con las universidades y colleges y desde allí comenzaría el proceso que ha comentado también Victoria, que es AIMS, ¿vale? Que este proceso trabaja con nuestra agencia colaboradora, que es el IAI, y es una colaboración mutua entre los candidatos y las instituciones, ¿vale? Y esto será alrededor de marzo-abril de 2026. Es muy importante que tengáis en cuenta que vosotros únicamente vais a recibir una única oferta. Entonces, y esta oferta no tiene por qué ser vuestra primera o segunda opción en el ranking que vosotros habéis hecho previamente, ¿vale? La selección final viene de las instituciones y en algunos casos podéis recibir la última opción porque haya encajado mejor vuestro perfil con esa universidad. Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Em, Asimismo, es muy importante que tengáis en cuenta que aunque la experiencia es muy buena, por lo general, en la mayoría de los casos, se trata de centros en zonas rurales que están apartadas y en poblaciones muy pequeñas. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para conocer el país, integrarte en la cultura, en la comunidad, en el college. Y de verdad, como ex becaria, sí que os animo a que esto no sea un motivo para no presentar vuestra solicitud. O sea, que sea al revés, que sea un aliciente para ello. Entonces, una vez habéis recibido vuestra asignación de centro de destino, en ese momento es cuando aceptáis de manera oficial esa oferta, ¿no? Y entonces, por último, después de todo ese proceso tedioso, ya empezaréis con toda la documentación de la beca y visado, que por esto, aunque sea un poco, siempre dé un poco de miedo, Victoria y yo os vamos a ayudar en todos los pasos, y no va a faltar ningún documento ni nada y estaremos ahí para todo, ¿vale? Por último, en la siguiente diapositiva, ahí, tenéis el calendario a modo general de todas las fechas que os hemos estado diciendo durante la presentación. Es un calendario orientativo de vuestro programa, ¿vale? De Foreign Language Teaching Assistant. Y entonces, como veis aquí, ahora mismo estarían abiertas las solicitudes, ¿vale? El proceso de solicitud. Y entre
entre octubre y noviembre sería la presentación de solicitud. Y ahora, entre noviembre y diciembre, es cuando estamos preparando vuestros expedientes. Sí, claro, perdón. Sí, perdonadme. Ahora mismo sería la revisión, octubre y noviembre, la revisión de las solicitudes. En noviembre serían vuestras entrevistas personales, ¿vale? Que son las que he comentado en Madrid. Entre noviembre y diciembre sería cuando estamos preparando la selección y nominación de candidatos, ¿vale? Y ya prepararíamos a finales vuestros expedientes en inglés para mandarlos a Estados Unidos. Entonces, entre enero y marzo hay un periodo de espera, que es cuando nuestra agencia colaboradora desde Estados Unidos está mandando vuestros expedientes a los centros para que ellos hagan una primera preselección de los lectores que les pueden interesar. ¿Mm? Entonces, es en abril más o menos cuando nos llegan esas muestras de interés por parte de las instituciones, de los centros de destino, y ahí es cuando vosotros, como he comentado antes, hacéis vuestro ranking de preferencias, ¿vale? Estas preferencias son las que enviamos de nuevo a las universidades y ellos ya eligen al candidato o candidata que más les encaje y más les interese. Entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, es muy importante que sepáis que solo vais a recibir una oferta y que en ese momento, entonces en ese momento es cuando vosotros decidís si tomarlo o dejarlo, ¿vale? Por ello es muy importante que seáis flexibles y que tengáis en cuenta que solo vais a tener una universidad interesada y bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Em, una vez aceptéis esa oferta, comenzaremos con la documentación y el preparado del visado, ¿vale? En el que, como he mencionado, Víctor y yo os vamos a ayudar en cada paso que vais a dar. Después, en junio, julio, tendremos la orientación presalida en Madrid, en la que es una oportunidad de conocer a más becarios de otros programas como investigación predoctoral, máster, funcionarios, etcétera, y también para establecer las primeras conexiones. Son unos días muy emocionantes, muy divertidos y en el que compartiremos también mucha información relevante para vuestra futura experiencia en Estados Unidos. Entonces, también durante esos días aprovechamos para hacer visitas conjuntas de visado, citas conjuntas de visado, em, que como ha dicho Victoria, es mucho más fácil que vayáis a través de Fulbright que vayáis por vuestra cuenta. Por último, bueno, penúltimo, en agosto vais a tener una orientación virtual para FLPAs, sería vuestro viaje a Estados Unidos y la llegada a vuestro centro de destino, en el que pasaréis 2 semestres maravillosos. Primero el de Fall, donde cursaréis 2 asignaturas, y después el de Spring, el de primavera, ¿vale? Que comienza en enero del 27. Y ahí cursaréis otras 2 asignaturas. Que como ha dicho Victoria, podéis hacerlas tanto como crédito o como oyente, ¿vale? Eso normalmente son muy flexibles en la universidad y bueno, hay asignaturas muy interesantes y os lo recomiendo que le echéis un vistazo a todas. Algo también muy importante es que una de las asignaturas, una de esas 4, debe estar relacionada con American Studies, ¿vale? Entonces, normalmente tienen una oferta muy amplia de asignaturas y hay muchísimas asignaturas que se pueden eh, considerar como American Studies, ¿vale? Y por último, será en mayo del 27, cuando finalizaréis vuestra estancia y regresaréis a España pensando que el tiempo se ha pasado volando porque es cierto que se pasa muy rápido. Y bueno, para concluir, os queremos agradecer toda vuestra atención, disculparme porque ha habido 3 momentos que se me ha ido completamente. Y bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Las podéis escribir en el chat y Victoria y yo estaremos encantados de responder. Muchas gracias, Marta. A ti. Quería comentar, porque me parece que hemos dado 2 fechas diferentes de validez de los exámenes de inglés.
¿vale? Ujú. La fecha correcta es a partir del 1 de septiembre de 2023, ¿vale? 1 de septiembre de 2023. Antes de esa fecha no se pueden, no se pueden aceptar. Bueno, dudas, preguntas que... también quería comentar que, a ver, es verdad lo que dice Marta, de que, claro, vosotros siempre sois, por supuesto, soberanos para decidir hasta el último momento, en cuando recibís la oferta, si la aceptáis o la rechazáis. Aquí sí que es muy importante que si solicitáis la beca lo hagáis con una mentalidad abierta y muy decididos a aceptar el sitio que os adjudiquen. Porque de verdad que personas que han ido a sitios que en principio no les apetecía demasiado, luego han tenido una experiencia maravillosa. Pero además es que, claro, si renunciáis en ese momento, a veces es ya imposible ofrecerle la plaza a otra persona. Entonces es una faena gordísima para la persona que se ha quedado sin la plaza y también para la institución, porque claro, la institución piden a los lectores porque les hacen falta para completar su grupo docente, digamos, ¿no? Entonces, hombre, pues que seáis conscientes de que, aunque por supuesto siempre podéis renunciar, hay que tener un cierto convencimiento de que os merece la pena ir, aunque en principio el destino no sea el que os podía apetecer más de primeras, ¿vale? A ver, hay un par de preguntas ya. Gracias a todos por vuestro tiempo. De nada, para eso estamos. Dice, por curiosidad, si existe ya la oferta a los colleges del próximo curso. Muy buena pregunta, pero no, no existe y de hecho no la conocemos, nosotros tampoco la conocemos hasta que recibimos las ofertas allá por la primavera. ¿Eh? Sí que es verdad que si entráis en fulbright.es, en la página resumen de esta convocatoria, en la parte izquierda, en el menú de la izquierda, tenéis allí los destinos de los becarios de los últimos años, que veréis que suelen repetirse las mismas instituciones, con lo cual os podéis hacer una idea de cómo son los destinos, dónde están situados, etcétera. Y luego Neus dice, si mi título de licenciatura es del 2013, pero cursé el máster del profesorado en 2022, no tiene razón de ser mi solicitud. También tengo experiencia laboral como profesora. Lo siento, Neus, pero no, no. Lo que cuenta es la fecha en la que se obtuvo el grado, ¿vale? A ver, esto tiene mucha razón de ser porque realmente los lectores, como decíamos, tienen un papel entre profesor y estudiante. En muchos casos, realmente la gente con la que se relacionan son muchas veces, si no sus propios estudiantes, si los estudiantes del último curso, o sea, son gente muy joven, se busca que sea gente de edad más o menos similar. También porque es mucho más fácil normalmente adaptarse si tienes que compartir una casa con otras personas en las que a lo mejor vas a tener tu dormitorio, seguro, pero a lo mejor tienes que compartir baño o tienes que compartir, eso desde luego vas a tener que compartir la cocina, las zonas comunes. Se piensa que es más fácil hacerlo cuando se está en unas edades similares. Entonces, este es el motivo de la limitación. Dice, yo tengo una pregunta para Marta. Me gustaría si pudieras que explicaras un poco tu experiencia como lectora. ¿Qué tal la vida en el college, con los profesores con los que trabajaste, la vida social allí, etcétera? Vale, bueno, pues mi experiencia fue muy enriquecedora, la verdad, porque nunca, para mí era como estar en una película. El college era pequeñito, yo estuve en Ursinus College, en Pensilvania, y entonces toda la vida, todo tu día a día se hacía en el college, ¿no? Vivíamos en el college, comíamos en el college. Entonces yo eso, por ejemplo, en España, cuando estudié en la universidad, vivía en casa de mis padres y claro, no, es una experiencia completamente diferente. En cuanto a la relación con los profesores, fue muy buena, la verdad, mis compañeros de departamento
me ayudaron mucho, pero sobre todo hice mucha piña con los otros FLPs que estuvieron conmigo. Tenía una compañera de Egipto, otra de Taiwán y otro de Alemania, y sí que fue muy bonito establecer vínculos con gente de cultura tan diferente y eso fue lo que más me gustó, ¿no? Luego, la vida social allí es cierto que como tu papel es un poco intermedio entre que eres profesor, pero a la vez también eres estudiante, a veces eso es lo que cuesta un poco porque en algunas clases coincides con tus alumnos. Entonces, eso quizás es lo que a mí más me chocaba, pero luego es verdad que, bueno, depende también mucho de la personalidad de cada uno. A mí me gustaba mucho estar allí con la gente, cada vez conocías a alguien diferente, el college tenía muchísimas instalaciones, em, tenía de todo. O sea, era como, para mí, lo que he dicho antes, era como estar en una película, ¿no? Entonces, a mí la experiencia me encantó. Es cierto que estaba cerca de Filadelfia y bueno, eso sí que me permitió viajar a Filadelfia, a Nueva York, a Chicago y con mis compañeros y sí que lo disfruté mucho. Bueno, no sé si he contestado bien a la pregunta, pero creo que más o menos sí que da una visión de cómo fue. Gracias, Marta. Nada, Adriana pregunta, gracias por toda la información, de nada. Si pasamos a entrevista personal, seremos entrevistados por antiguos becarios Fulbright, ¿verdad? Como el año pasado. Sí, Adriana, quedaste suplente, por desgracia te quedaste cerquita, no conseguiste plaza. A ver si este año lo consigues, ojalá. Y sí, en efecto, las entrevistas personales las llevan a cabo antiguos becarios Fulbright de este programa, porque conocen tanto pues lo que es el tema de la docencia como la experiencia en Estados Unidos y creemos que son las personas que están más preparadas para, para realmente valorar y evaluar los perfiles de los solicitantes. Entonces sí, repetiremos si serán antiguos becarios Fulbright. Mm, Lo que no sé si serán los mismos que el año pasado, probablemente no. A ver, en el chat había, me parece, hay un par de preguntas más. sí, Mm. es que no consigo abrirlas. Sí, No yo sé. tengo aquí una que es si lo que cuenta es la fecha en la que se terminó el grado y, por ejemplo, en mi caso fue 2020 y el máster de L 2021, ¿estaría en un rango normal? Perdón si la pregunta es muy tonta. No, es una pregunta tonta. A ver, si lo se Sí. terminó, sí, perdona, Victoria, No, que no, te he adelante, interrumpido. adelante tú. Vale, o sea, en tu caso, tú terminaste en 2020, sería a partir de 2000, el límite está en 2019. Entonces entraría perfectamente tanto para el grado, que es lo que contamos, como el máster que fue en 2021. O sea que, perfecto, tu solicitud sí que entraría. Sí, Mm. sin problemas. Dice, ¿es FLTI compatible con otras becas? Necesitaría más contexto, Paula. ¿A qué te refieres compatible con otras becas? ¿Con otras becas Fulbright? ¿Con otras becas de las instituciones? Explícanos un poquito más, por favor, porque no, así en general no sé contestar a tu pregunta. Lo que tienes que, vamos, tienes que ir a Estados Unidos a estar viviendo en el college, dedicar estas 20 horas semanales, más las asignaturas que tienes que tomar, y con lo cual Marta te lo puede decir mejor que yo, pero al final acaba siendo una dedicación a tiempo completo. Entonces, no sé si otras becas, si lo que quieres hacer es estudiar al mismo tiempo o algo así, eso no te va a dar tiempo, no va a ser posible. ¿Vale? Pero si nos puedes explicar un poco más en qué estás pensando, te podemos contestar mejor. Y otra pregunta. Ah, bueno, mira, Paula ha dicho, me refería más bien a la dotación económica. A ver, la dotación económica en todos los casos es suficiente para vivir. ¿Vale? Como yo os digo, la gran mayoría de los lectores que van desde otros países del mundo van simplemente
con la ayuda de la universidad de destino, que suele consistir en una pequeña aportación económica, el alojamiento y la manutención. Y luego, aparte, la Comisión Fulbright España os da $4.000 para la ayuda de viaje, de ida y vuelta y para lo que queráis. O sea, no nos pedimos ningún tipo de justificante de gastos y tal, ¿vale? Entonces, normalmente es suficiente. Que tú consigues cualquier otra, o sea, tienes fondos personales o consigues una dotación económica por otra parte, en principio no habría problema. Lo que pasa es que normalmente las becas no se conceden a cambio de nada. Entonces, si te dan una beca, normalmente tienes que hacer algo a cambio. Y eso es lo que ya puede a lo mejor entrar en conflicto con el desempeño como lector, ¿vale? Marta dice, siendo filóloga y con el máster de educación, ¿haría falta un mínimo de experiencia laboral también? No sé si a lo mejor no se ha entendido bien. No, no te hace falta la experiencia laboral, no experiencia laboral, experiencia docente, ¿vale? La pedimos solo en aquellos casos en los que el grado no tiene ninguna relación con la educación, con la enseñanza, con la docencia, con los idiomas. O sea, si por ejemplo, no nos suele pasar, pero si alguien ha hecho un grado en matemáticas, pues sí que le pedimos que tenga experiencia docente, ¿vale? Pero si tienes formación en educación o en idiomas, enseñanza, no es necesaria la experiencia. No sé si hay más, creo que no. Ah, yo no veo más. Sí, creo que hemos contestado a todo, pero cualquier otra duda que se os quede del tintero de momento, aprovechad. Yo os animo a que le echéis. Que yo sí que estaba muy dudosa en hacerlo, en que no. Eh, lo que ha dicho Victoria antes de la veía como en cierto modo elitista, ¿no? La veía como algo que no encajaba. Yo me decía, no, no me van a coger, no, ¿qué hago yo? Tal. Y para nada, fue todo lo contrario. En la entrevista me sentí muy cómoda, luego durante todo el proceso, bueno, estuvo Victoria, estuvo Linnea, que fue mi compañera la que me ayudó también durante todo el proceso y bueno, es que lo que he dicho antes, mi experiencia fue muy enriquecedora y al final es una vez en la vida, ¿no? Yo, vamos, lo repetiría 20.000 veces el- y cada vez sería diferente, o sea que de verdad os animo a que echéis la beca y que repitáis. Si no os cogen, pues que la echéis el año que viene y si no el otro y de verdad. No. No sé si lo habéis visto, pero acabamos de colgar en la pantalla resumen de esta convocatoria en la web. Hemos colgado el vídeo que nos ha hecho llegar una becaria del año pasado que acaba de volver, que son 4 minutos, pero cuenta muy bien cómo ha sido su experiencia y creo que merece la pena verlo para que os convenzáis de que realmente merece la pena la experiencia. Sin duda. Bueno, pues si no hay más preguntas. Contamos hasta 3, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Bueno, pues a alguien se le ocurre algo en el último momento, puede escribirlo mientras nos despedimos. Lo dicho, muchísimas gracias por vuestro interés, por haber aguantado toda la sesión informativa y cualquier cosa que podáis necesitar. Por cierto, voy a escribir aquí también, si empezáis la solicitud y tenéis cualquier duda, ¿vale? Podéis escribirnos a registro@fulbright.es, lo he puesto en el chat, y desde ahí os podemos resolver cualquier duda que tengáis sobre el proceso de solicitud, ¿vale? Bueno, pues lo Bueno, dicho. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, animaros y esperamos veros en las entrevistas y poneros cara. Adiós, muchas gracias. Chao. Chao.